Bueno, he leído Mein Kampf y me gustó. Obviamente no estoy de acuerdo con todas sus ideas y tampoco soy nazi, pero espero que ustedes lo lean y que sus opiniones puedan ayudar a otras personas a entender mejor este libro si lo hacen, ya que me parece una bonita experiencia empezar a leerlo. No es un texto científico, pero al menos a mí me ha encantado y ha sido bastante llevadero llegar a comprender a una persona que le había hecho tanto daño al mundo. También quiero explicar un poco lo que hice. Añadí escenas de animes que me han gustado para que tengan relación con lo que había narrado, ya que este video es una reseña barra opinión barra lo que sea. Es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo y la verdad que sí me tardé mucho porque he estado ocupado con el trabajo, mis estudios, etcétera. Y bueno, es todo. Espero que de verdad les guste y gracias. Desde que era muy pequeño mostró sus habilidades para la oratoria, su pasión por los discursos históricos, la militancia y por el arte. Fue criado junto a sus 5 hermanos, padre y madre. Tenía problemas con su familia, en especial con su padre. Sin embargo, quien más siempre lo quiso fue su madre, y ese amor no era suficiente para protegerlo. Él era un joven bastante frágil. Adolf desde pequeño también mostró sus mejores habilidades para el dibujo y decidido desde un principio le dijo a sus padres que quería ser un artista. Obviamente en esto no lo vio con buenos ojos su padre, ya que le esperaba que él se convirtiese en un funcionario de aduanas igual a él. El mismo Adolf en sus libros expresa lo mucho que aborrecía el trabajo de su padre. Por otra parte no lo veía tan mal, pues sabía que esto simplemente era para ganarse la vida, y a pesar de todo lo respetaba. Lastimosamente lo perdería a los 13 años de edad el 3 de enero de 1903. Su padre lo dejaría en vida y esto lo pondría muy triste. Muchas fuentes y biografías mencionan que lloró el día de su entierro. A pesar de todo y a pesar de que no se llevaba muy bien con su padre, el respeto y admiración que tenía por él era bastante profundo y marcado. Aún así, una de las figuras más importantes de su vida se había ido. No obstante, no sería lo único que perdería en la vida, ya que una gran lección lo dejaría marcado. Muchas veces estos acontecimientos y otros momentos similares necesitan pegar aún más duro para llegar a cambiarnos, mejorar y seguir adelante, a pesar de todo. Mientras tanto, su madre, sabiendo que Adolf era el menos capaz de sus hijos para lograr valerse por sí mismo, con el legado de su esposo Alois Hitler, nunca dejó de apoyar a todos sus hijos. A pesar de todos sus consejos, Adolf nunca quiso abandonar su sueño de estudiar artes. Ella siempre supo que ese carácter rígido, firme y terco le ayudarían a convertirse en algo a futuro más grande. Su madre, sabiendo de lo que podía ser capaz su hijo, nunca dejó de apoyarlo, hasta que finalmente murió el 21 de diciembre de 1907. Una de las personas más importantes y que más quiso al joven Adolf lo había dejado finalmente. Una persona con un carácter tan frágil y una devoción tan fuerte por las cosas había sufrido una de las pérdidas más importantes para un hombre. Si la muerte de su padre le había dolido y destrozado, esto le arrancó el alma. Puede que aquí Adolf se sintiera más solo que nunca, y quizá de pronto abandonar su sueño. Sin embargo, como él decía, el sacrificio de su madre no era en vano, así que empezó su viaje a Viena, y como él describe, el destino le había dado la oportunidad de ir finalmente a la Escuela de Bellas Artes, y finalmente otro de los sucesos de gran impacto en su vida le dio un golpe bajo, al ser rechazado de la Escuela de Bellas Artes, y muchas fuentes indican que lo intentó más de una vez, y esto es algo muy común, ya que una persona que está dispuesta a seguir sus sueños nunca se daría por vencida. Hasta que finalmente la escuela le envió un mensaje diciendo que mejor se dedicase a otra cosa. Una persona bastante obstinada era Adolf, alguien tan insignificante, un hombre solo en el mundo que apenas había empezado a conocerlo realmente. Para alguien así, no había manera que se diera por vencido. No corrió por ayuda de nadie, ni de sus hermanos. Ya no tenía nada por qué vivir, solamente del arte, el cual era su único oficio.
Por otro lado, su otra gran pasión, la militancia y la política, le dieron una perspectiva de este mundo que sembraron en él las razones de su racismo y una personalidad completamente diferente al Adolf que creció soñando con pintar. Hay que dejar en claro que el antisemitismo era algo que ya dominaba una gran parte de Europa. No era algo que se originó con un autor en específico, era la paz armada donde se hizo una mayor propaganda de odio entre todos. En su intento de provocar un conflicto con prejuicios y malos entendidos, todos los países de Europa y Asia buscaban mayor poder y dominio, no solo territorial. También planearon campañas y planes de educación para poner a todos en contra de todos. La Primera Guerra Mundial. Solo buscaban un motivo para poder acabarse entre todos. De este modo Adolf se creó en un ambiente de agonía, un ambiente que ya no lo quería, y él tampoco los quería a ellos. Seguir luchando día a día era algo que no le dejó nada bueno. Ya no tenía motivos para seguir. Ya lo había perdido todo. Incluso ya había sido rechazado para ingresar al ejército la primera vez por no tener una buena condición física. Y cuando ya no te queda nada, lo único que te queda son los que están contigo. Pero él ya no tenía ni una pizca de amor en él, ni siquiera alguien que luchara a su lado. ¿Para qué pintaba? ¿Para quién pintaba? Ya dejaron este mundo aquellos quienes más lo querían. A él ya no le importa el mundo, y él ya no le importa a él. Era uno más en el mundo, uno más del montón, tratando de sobrevivir. No había ninguna diferencia de él con los demás, y desde siempre esto ha sido así. Entonces sucedió. Alemania le había declarado la guerra a Rusia y Francia para ayudar a Austria-Hungría. De este modo la guerra le ofreció un nuevo propósito a hombres como Adolf, dispuestos a cambiar y morir. Para Adolf, quien estaba dispuesto a luchar más, su marcado odio al resto del mundo, sus ideales y comportamientos firmes, toscos y violentos lo ayudaron a no dudar para al fin meterse al ejército. Finalmente Adolf estaba dejando de ser el mismo. Varios años de guerra, el miedo, las barricadas, los bombardeos, la muerte misma. Adolf empezaba a endurecerse, y como dice el dicho, lo que no te mata, te vuelve más fuerte. Pero un joven con un espíritu tan tosco y rudo, en un ambiente tan peligroso, solo lo vuelven más de lo mismo. Entonces, cuando Adolf creció, la redención del país por el que estaba luchando en 1918 lo destrozó. Otra vez estaba empezando a perder sus ganas de vivir, porque cuando la guerra le dio su nuevo propósito y motivo de vida, pensó que todos compartían el mismo fin. Evidentemente esto lo lastimó. Nuevamente se cuestionaba su existencia. La guerra le otorgó una nueva razón, pero terminó con su derrota. Adolf, quien era un hombre vacío y ya no quería nada de este mundo, después de la guerra sirvió como agente político del gobierno alemán en Múnich. A partir de aquí Adolf buscaba un nuevo propósito. Ya había pasado por cosas peores, pero la guerra hizo que algunos hombres sabios cambiaran y se volvieran más sabios, mientras que otros simplemente se volvieron piedras y otros se convirtieron en monstruos. Es ahí empezaría una vida política tras visitar la reunión del Partido Obrero Alemán. Después de escuchar las palabras de algunos miembros que aceptaban las demandas humillantes que había sufrido Alemania por parte de sus vecinos, empezó a hablar y expresar completo rechazo hacia lo que ellos decían, a todo lo sucedido después de la guerra. Adolf, en sus propias palabras, dice que lo escuchaban atentamente como si fuera música para sus oídos. Lo que no esperaba es que recibiera una invitación para unirse al Partido Obrero Alemán. Aunque empezó en rechazar la invitación, aceptó. Una nueva vida en la etapa de Adolf había empezado, y cuando empezó a dar conferencias y discursos, algunas se llenaban constantemente y se volvían escenarios violentos, donde algunos seguidores y sus detractores se agredían por su causa, pues muchos no estaban de acuerdo con él, ya que tenía ideales muy radicales. Y como él decía, nunca dejó sus discursos sin terminar, solo hasta que llegaba la policía. Además, en esta parte de la historia, él había creado la nueva imagen del partido, planteado en sus ideas, el nacionalsocialismo, conocido como el partido nazi. Con todo el poder y la fama que tenía, había tomado una decisión muy importante en su vida. Finalmente, el 8 de noviembre de 1923, empezó un golpe de estado en Múnich y nuevamente fracasó.
Para Adolf era una decisión que marcaría otra vez su vida. Otra vez pensando en rendirse, otra vez pensando en acabar con él mismo, solo le quedaba el odio con el que decidió seguir adelante. Empezó a escribir un libro contra una parte de su vida y con lo que transformó al hombre que era. Se dice que lo primero que iba a escribir eran solo palabras para exponerlas el día de su juicio. Este libro se llama Mein Kampf, o traducido Mi lucha. Mein Kampf es una obra donde Adolf plasmaría sus ideas torcidas sobre un mundo que él quería conseguir. También dejó en claro su odio hacia los judíos y los consideraba culpables de las desgracias de su vida, Alemania y de toda Europa, ya que en aquel entonces los judíos vivían en distintas partes, ya que Israel aún no se había fundado. Después de 9 meses en prisión, un año más tarde, el 30 de enero de 1933, asumió el poder. Un hombre que ya no tenía nada más que odio, ganó algo más importante. Así que empezó invadiendo a Austria, luego Checoslovaquia y finalmente Polonia. Debido a esto desató la Segunda Guerra Mundial y finalmente empezó una guerra. Despreciaba al mundo, construyó los campos de concentración, de trabajo forzado para todo tipo de personas que no pensaban igual a él. No solo judíos, discapacitados, opositores, prisioneros de guerra, extranjeros. Era esa su más grande pasión, seguir luchando para justificar sus propias acciones. Dejó escrito como fuente lo siguiente: del mismo modo que nuestros antepasados no recibieron como don del cielo el suelo sobre el cual vivimos, sino lo ganaron con el riesgo de su vida, así también no será por concesión graciosa que nuestro pueblo obtenga en el futuro el suelo y con él la seguridad de su subsistencia, sino únicamente por obra de su espada victoriosa. Einst haben unsere Gegner dafür gesorgt, dass durch Verbot und Verfolgungswellen von Zeit zu Zeit die Bewegung wieder ausgekämmt wurde von dem leichten Zeug, das sie für ihr einzufinden begann. Heute müssen wir selbst Musterung halten und abstoßen, was sich als schlecht erwiesen hat. Und deshalb... ¿Quieres una espada, Thorfinn? Piénsalo bien. ¿A quién quieres matar? Enemigos. ¿Y ese enemigo quién es?